Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos el privilegio, Señor, de comenzar este nuevo día, Señor, oh Dios del cielo, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Te damos gracias, Dios del cielo, porque nos regalas una nueva oportunidad, bendito Dios, de unirnos en torno a ti, Señor, oh Dios del cielo, de diferentes lugares, bendito Dios del cielo. Gracias, Dios, por las voces de todos aquellos que día a día se unen, Señor, oh Dios del cielo, a nuestra voz en este espacio devocional Cita con Jesús. Gracias, Dios, porque nos permites cada día compartir, Señor, el mensaje inspirador de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, de empezar el día, Señor, de la mejor manera. Contigo, Señor, de tu mano, en tu presencia, Señor, oh Dios del cielo. Alabando, exaltando, glorificando tu precioso nombre, Señor. Dándote a ti, Señor, la preeminencia, Señor. Permitiéndonos, bendito Dios del cielo, el privilegio, Señor, de estar contigo, Señor. Gracias, Dios. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificar tu santo, tu precioso nombre, Señor? Si tú eres bueno, Señor. Si tu misericordia es infinita. Y cada día, Señor, oh Dios del cielo, es un regalo, Señor. Es una bendición, es una oportunidad, bendito Dios del cielo, de comenzar de nuevo, Señor. En tu presencia, Señor, de tu mano, en tu compañía, Señor, oh Dios del cielo. Anhelando cada día, Señor, oh Dios del cielo, días mejores, Señor. Caminando contigo, Señor, por las sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre, Señor. El salmista decía que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, Señor. Porque tú estás conmigo, Señor. Porque tu vara y tu callado nos infunden aliento cada día, Señor, y aderezas mesa delante nuestro en presencia de nuestros angustiadores. Hoy te pedimos que unjas nuestra cabeza con aceite, Señor. Gracias, Dios del cielo. Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana, Señor, seas tú, Señor, oh Dios del cielo, abriendo nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, nuestros sentidos espirituales, Señor, para percibirte, Señor, para escucharte, para conocerte cada vez más, Señor, y entenderte, Señor, oh Dios del cielo. Bendecimos tu preciosa presencia, Señor, en medio de tu pueblo, porque donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tu presencia se hace real, Señor. Gracias, Dios de la gloria, nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la alabanza. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, comiere del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a sus lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, la paz sea sobre Israel. Dice aquí la palabra del Señor en el Salmo 128. Gracias, Dios del cielo. Bendice a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Pensilvania, allí en el estado de la Florida, aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos. Bendice Puerto Rico, Señor, el Caribe. Bendice España, Cuba, Señor, oh Dios del cielo. Te damos gracias, Dios del cielo, por Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios de la gloria, por tu iglesia, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tu palabra
es como aceite sobre mis heridas. Familia, qué bueno estar de vuelta con ustedes en esta mañana del día jueves 19 de diciembre, en nuestro espacio Cita con Jesús. Bueno, hemos venido hablando acerca de la Navidad, el significado de la Navidad, y hoy comenzamos un nuevo tema que le hemos titulado La Navidad nos enseña a ser generosos. La Navidad nos enseña a ser generosos. Y pues vamos a ir pues a la palabra del Señor, vamos a ir a la Biblia, ¿cierto? Para darnos cuenta de la palabra Navidad y está implícita entre la palabra Navidad y el dar. Dice la palabra del Señor en San Juan 3, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que Dios tomó la determinación de dar. La generosidad de Dios es tan inmensa, tan grande, que aún nos dio tantas cosas, nos dio la vida, nos dio la creación para que la gobernáramos, para que la administráramos, pero también tomó la determinación de darnos a su Hijo, de darnos a su Hijo. Eso habla de la generosidad de Dios, la generosidad de Papá Dios para la humanidad. La temporada navideña nos ofrece una maravillosa oportunidad de demostrar cierto amor, de demostrar aprecio, de demostrar cariño por medio de detalles, por medio de regalos que se dan y que se comparten, ¿cierto? Es una época propicia para mostrar esa generosidad con las personas que amamos, con las personas cercanas, ¿sí? Es una linda oportunidad. A causa del materialismo en el cual ha caído el mundo, pues incluso estas tradiciones se han permeado con la influencia comercial, ¿cierto? A causa del materialismo que casi siempre acompaña las celebraciones, en todo sentido, la intención de las celebraciones son muy buenas, son sanas, pero cuando hay un interés financiero, interés comercial, pues comienza como a desdibujarse el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Entonces algunos cristianos se preguntan si esta práctica tiene base bíblica, ¿cierto? El dar regalos, el dar detalles, y si bien es cierto que el mercantilismo ha corrompido de una manera notoria la tradición, ¿cierto?, la celebración. Ello no es una buena razón, no es una buena excusa. ¿Para qué? Para abandonar la práctica de compartir, de dar regalos, de la generosidad, de practicar la generosidad. El Señor dice que Él se muestra generoso para con los generosos. Entonces, no existe una mejor época del año para demostrar generosidad, y lo vemos en los comercios, lo vemos en las personas que son muy dadas al servicio social, al servicio de la comunidad, como en este tiempo se despierta ese espíritu generoso de poder compartir con aquellos que no tienen, con aquellos que no han tenido la oportunidad, que son desvalidos, que no tienen tantas oportunidades en la vida. Entonces no existe una mejor época del año para demostrar generosidad hacia los demás como este tiempo de la Navidad. Luego el nacimiento de Cristo, su vida misma, su ministerio se caracterizó de una manera notoria por el dar. Siempre estuvo presente el dar. Es remontarnos a hace 2000 años. Hace 2000 años, cuando llegó el momento del nacimiento de Jesús, nacimiento que había sido anunciado por los profetas, ¿cierto? muchos años atrás. Entonces, el nacimiento de Cristo, de su vida y su ministerio siempre se caracterizó
por el dar. Nosotros también debemos ser dadores alegres. La Biblia nos habla de que Dios ama al que da con alegría, al que da con alegría. Empecemos pensando por el nacimiento de Jesucristo hace 2000 años, y vemos que el dar, el compartir, la generosidad estuvo presente en todo momento. Todos los que fueron parte de esta historia de la Navidad, ¿cierto? Ofrecieron alguna cosa, ofrecieron algo, ofrecieron. Es como cuando culturalmente en muchos países, aquí en Estados Unidos, me parece que comenzó esta tradición de los baby shower. Cuando una persona, una parejita está esperando un bebé, es normal que se reúnan unos días antes, previos a su nacimiento, para hacer una fiesta, ¿cierto? Compartirle a la gente aún el hecho. Es normal que, pues muy habitual que se haga una celebración para que la gente lleve detalles al bebé, para el bebé que está por nacer. Entonces todos fueron parte de esa historia de la Navidad, todos ellos hicieron algo, aportaron algo. Empecemos por María, empecemos por María, la Virgen María, ¿cierto? La esposa de José. Ella, ¿qué dio? Bueno, dio su propia vida, su cuerpo, ¿sí? Su cuerpo se arriesgó a ser instrumento de Dios en medio de una sociedad, en medio de una cultura bastante dura y bastante drástica contra la mujer. La mujer que concebía un hijo, ¿cierto? Fuera de su matrimonio, era considerada una criminal y era apedreada, era condenada casi que a muerte. Entonces, la Virgen María dio su cuerpo, presentó su cuerpo y su reputación, ¿sí? Porque mire que el mismo José quiso dejarla, quiso abandonarla cuando se dio cuenta que ella estaba encinta. Ella entregó su cuerpo por voluntad propia para dar a luz al Hijo de Dios. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú has dicho. Esa fue la respuesta de María al ángel que le anuncia, ¿cierto? Que le anuncia el nacimiento. Entonces, además, como no estaba casada aún, también entregó su reputación, ¿sí? Se arriesgó a ser criticada, a ser señalada, a ser infamada, y de esa manera pues, vemos a María aquí haciendo un gran aporte, ¿cierto? Para el gran acontecimiento del universo, que es la encarnación de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo que estaba por nacer. Entonces, a pesar de que su compromiso con José era considerado casi como un matrimonio, porque estaba comprometida, queda embarazada antes de la ceremonia matrimonial, y era una prueba suficiente ¿para qué? Para ser apedreada, para ser condenada a muerte. Y ella se arriesga de esa manera. Bueno, hay personajes también que de una u otra manera, sin querer queriendo, como dice por ahí un personaje muy famoso, sin pensarlo, ¿cierto? También contribuyeron, también hicieron parte del cumplimiento de este gran acontecimiento. Y hay personas que sin quererlo, sin pensarlo, sin saber que su gesto, su acción estaba contribuyendo al cumplimiento de una gran bendición para la humanidad, como el caso de Augusto César. ¿Sí? Augusto César decretó, él mismo publicó un decreto donde el emperador romano ordenó, ¿cierto? Un censo, ordenó que se elaborara un censo, un conteo de la población. Y para elaborar ese censo,
todos los ciudadanos tenían que regresar a su ciudad, a su pueblo de origen, para poder ser censados, para poder ser contados. Recordemos que entonces allí María y José tienen que regresar por obligación, por ley, por el decreto. Se ven obligados a regresar a Belén porque José era de Belén, ellos eran originarios de Belén. Entonces el emperador ordenó un censo para poder imponer impuestos. Mire, ese era su objetivo, incrementar el ingreso de impuestos que iban a engrosar las riquezas o las arcas del imperio romano. Esa era su intención. Aunque César pensó que esta idea provenía, ¿cierto? Provenía de Dios, ¿cierto? De él, perdón. Provenía solamente de él. Dios usó esta circunstancia para cumplir su plan divino, para cumplir el propósito. La profecía decía que el Mesías, habría de nacer en Belén de Judea, en Belén de Judá, ¿cierto? Pero María y José vivían en Nazaret. Recuerde, hay gente que se confunde, ¿sí? Se confunde y piensan que Jesús nació en Nazaret. No, Jesús no nació en Nazaret. Jesús nació en Belén. En Belén significa la casa del pan, la casa del pan, ¿cierto? Y Jesús es el pan de vida. Mire que todo va concordando, ¿cierto? Todo se va alineando. Entonces María y José vivían en Nazaret y tenían que regresar a Belén. Y allí, pues, se cumplió, ¿cierto? El día, digamos, el tiempo del alumbramiento del nacimiento de Jesús. Entonces vemos a Augusto César que dio un decreto. Él dio un decreto, ¿sí? La intención era más impuestos, más opresión para el pueblo, pero Dios usó toda esta situación en beneficio de su plan, del cumplimiento del plan divino para que Jesús viniera al mundo. Otro personaje que contribuyó también, que dio, fue el encargado de la posada, ¿sí? El encargado de la posada no propició una habitación, porque no habían habitaciones, puesto que mucha gente había venido a la ciudad, a Belén, al pueblo, a la aldea. Es un pueblo pequeño. Y entonces había venido y todas las posadas, los hoteles de ese tiempo estaban completamente llenos. Pero él propició un establo, ¿sí? Hay un establo ahí en la pesebrera o el establo. Entonces, cuando José y María llegaron a Belén, la ciudad estaba completamente llena, atiborrada de gente, y ya no encontraron un lugar decente. ¿Para qué? Para que ella pasara la noche y para que diera luz. Aunque el mesón estaba lleno, el mesonero ofreció, ¿cierto? Un establo que tenía en el lugar para que naciera allí el Salvador. Allí nació Jesucristo. Entonces, en cada etapa de su vida, el Señor Jesús, el Señor nos ayuda a identificarnos con Él, nos ayuda a, de una u otra manera, involucrarnos con Él desde su humilde comienzo, ¿cierto? Pasando por su estilo de vida, ha estado, él ha estado allí siempre presente, y su oficio es como su oficio de carpintero y todo lo que él vivió, ¿cierto? Y desarrolló en su vida terrenal. Bueno, otro personaje que aparece en esta historia de la Navidad, ¿cierto? Y, y como dador, ¿cierto? Como practicando esa generosidad, es el ángel. El ángel fue otro personaje importante dentro de esta historia, maravillosa historia de la Navidad. El ángel que dio el anuncio, el primer reporte, la primera noticia, la primera anuncio del nacimiento de Cristo fue dado, ¿cierto? Por un ángel del cielo, ¿sí? Y se la dio a unos humildes pastores, a los humildes pastores de Belén. Dice que ellos estaban cuidando los rebaños, ¿cierto? Estaban cuidando los rebaños en las frías noches de esa temporada.
Y de repente apareció el ángel y les da semejante anuncio, les da semejante noticia. Y al escuchar el anuncio y la ubicación del nacimiento, porque él les dijo, hallaréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Y al escuchar esta noticia y la ubicación del nacimiento, se apresuraron para ir a ver al niño. Y estaba para encontrarlo ahí en el pesebre, y quien estaba acompañado de sus padres, de José y de María. Ellos apresuradamente fueron a comprobar, ¿sí? Esa gran noticia que les acababa de dar un ángel del cielo. Fueron inmediatamente y vieron con sus propios ojos, y ellos mismos se maravillaron de ver todo lo que se estaba cumpliendo en su misma presencia. Los pastores de Belén fueron otros personajes que aparecen aquí. ¿Ellos qué dieron? Dieron un testimonio. Ellos no se quedaron con el testimonio. Ellos anunciaron a todo el pueblo, porque el ángel les había dicho: he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido un Salvador, el cual es el Cristo. ¿Sí? Y entonces ellos inmediatamente dan el testimonio, después de haber visto con sus propios ojos que lo que el ángel les había anunciado era cierto, lo pudieron comprobar. Inmediatamente ellos se fueron con gozo, ¿cierto? Llenos de gozo, ¿cierto? A anunciar, a dar el testimonio. Y no pudieron quedarse callados, sino que contaron todo lo que habían visto y oído, todo lo que habían visto y oído. Entonces, de esa manera compartieron la alegría, dieron la alegría al pueblo, la noticia, la gran noticia del nacimiento de Jesús. Sin embargo, aquellos que los escucharon solo se asombraron, pero nunca trataron de ir a ver a Jesús. Muchos de ellos se quedaron simplemente escuchando la noticia. Hoy continúa sucediendo lo mismo, a pesar de que se habla de Jesús, se celebra la Navidad, y mucha gente se queda simplemente con escuchar la noticia, pero no toma la decisión de ir a comprobar, a experimentar en su propia vida la presencia del Mesías, la presencia de Jesús. Bueno, aparece en escena, en esta hermosa historia de la Navidad, aparecen los magos, ¿cierto? Que vinieron de lejanas tierras, del oriente. Bueno, es muy importante entender que la Biblia nos habla de que eran unos magos, sabios del oriente. No dice que eran reyes, ¿sí? No dicen que eran tres, no dicen ni los nombres son cuestiones de tradiciones ya, que quisieron ponerle nombres, pero representando de pronto tres tipos de razas. A la Biblia no especifica absolutamente nada de ello. Dice que eran unos magos, no dicen si eran dos, si eran tres, si eran cuatro, si eran cinco, no eran si era uno moreno, el otro rubio, el otro trigueño, no, absolutamente nada de eso. Habían venido de lejanas tierras. Estos hombres eran sabios, eran magos o sabios. Le llama al mago y al sabio, ¿por qué? Porque eran astrólogos, ¿sí? Astrónomos, perdón, astrónomos. Eran gente que estudiaba y tenía también conocimiento de algunos aspectos de la astronomía, perdón. No podemos confundir la astronomía con la astrología. Los astrólogos son los que estudian los astros supuestamente para adivinar la suerte y para realizar la carta astral. Eso ya tiene que ver con ocultismo, con brujería y con creencias que a Dios no le agrada. La astronomía es el estudio, la ciencia que estudia los astros. Estos sabios eran astrónomos y habían venido porque habían visto la estrella. Ellos sabían de que había señales en el cielo que anunciaban acontecimientos muy grandes, y sabían de que habían visto una estrella que mostraba,
¿cierto? Donde había de nacer el Salvador. Entonces, estos magos trajeron presentes al niño, trajeron presentes, ¿sí? Es muy probable que fueron astrólogos, eh, filósofos que vinieron desde Persia, desde lejanas tierras, para ver que la estrella, ¿sí?, captó su atención. La estrella captó esa atención, porque es una estrella diferente, ¿sí?, y muy luminosa. Entonces, una vez que la estrella captó esa atención, comenzaron una larga caravana, una larga caminata, un largo viaje, una larga jornada para encontrar al recién nacido, para encontrar el lugar específico donde la estrella señalaba. Eh, Allí había nacido el rey de los judíos. Ellos lo sabían, que lo habían estudiado. Entonces, cuando encontraron al niño en el pesebre, ¿sí?, le adoraron. Le adoraron. Le dieron adoración. Lo primero que le dieron fue reconocimiento, adoración. Y nosotros fuimos creados para alabanza y gloria del santo nombre del Señor. Y lo menos que nosotros podemos hacer en este tiempo es darle alabanza al Señor. En primer lugar, dándole el reconocimiento a Él, reconociendo su grandeza y su poder, reconociendo su gran amor dador, que dio su vida, que dejó su trono en el cielo para venir aquí a la tierra a salvarnos. Entonces, cuando encontraron a Jesús, al niño, le adoraron y le ofrecieron regalos. Le ofrecieron unos presentes. Allí habla de oro, incienso y mirra. Bueno, esos tres elementos hablan, por eso es que muchas veces asocian de que eran tres personajes, o tres magos, o tres sabios, o tres reyes, dicen la gente. Ya sabemos ni que eran reyes, ni que eran tres. La Biblia no especifica absolutamente nada de eso. Habla de los tres detalles, de tres regalos: el oro, el incienso y la mirra. Cada uno de ellos tiene un significado, ¿sí? El oro representa las riquezas, los triunfos. En esta época de la Navidad es un tiempo propicio para ofrecerle al Señor nuestros triunfos, nuestros éxitos, nuestras victorias, todo lo bueno que hemos alcanzado, los logros que usted ha alcanzado, ese grado, ese negocio, ese emprendimiento, su matrimonio, bueno, tantas cosas buenas que Dios le ha permitido son las que hay que ofrecerle al Señor, consagrárselas a Él, ofrecérselas a Él, ¿sí?, como ofrenda. Eso representa el oro. El incienso representa la alabanza, la adoración y nuestras oraciones. Alabanza, adoración, oraciones. Solo al Señor tu Dios adorarás, ¿sí? Y eso representa el incienso. Que nuestro incienso suba delante de Él como olor fragante, como olor grato, ¿sí? Que sale de un corazón agradecido, que sale de un corazón limpio. Y la mirra era una hierba amarga, ¿cierto?, que representa el sufrimiento, que representa la aflicción, que representa todas las pruebas y las dificultades que muchas veces tenemos que enfrentar. Bueno, ahí están esos tres regalos presentes que son determinantes en la vida de Jesús, ¿sí?, en la vida de Jesús, y que nos dan una gran lección. Papá Dios, ¿sí?, aparece Papá Dios que dio a su Hijo unigénito. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es el mayor regalo de todos, proviene del Padre Dios, quien dio a su Hijo para que muriera por el mundo, para que muriera por todos los hombres, como sacrificio por nuestros pecados, como propiciación por nuestros pecados, ¿sí? Él expió nuestros pecados. Él murió por nosotros. Su muerte sustitutiva nos libera a nosotros de morir. Entonces, qué maravilloso regalo nos da Dios, ¿cierto?,
al ofrecer a su Hijo unigénito, a Jesucristo, como regalo para nuestra salvación. Por eso el apóstol Pablo nos dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pues es un don. Un don es un regalo. Un don es algo que recibimos a cambio de ningún pago, ¿sí? Y Dios nos dio a su Hijo. Entonces, la vida de Cristo misma se caracteriza por el dar. La vida de Jesucristo se caracterizó siempre por el dar. Siempre estuvo presente el dar en su vida. Entonces, una vez Jesucristo comenzó su ministerio terrenal, allí nos narra la palabra de Dios allí en el Evangelio de Mateo, cada momento de su vida se caracterizó por dar salud, por dar bendición, por los milagros, por multiplicar los panes y los peces, saciar el hambre de mucha gente, liberar a los cautivos, liberar a los endemoniados. Todo contribuía, todo era dar felicidad, dar bienestar, dar salud, dar libertad a las personas. Entonces se dio a sí mismo al enseñar la verdad. Él se dio a sí mismo. Comenzó a enseñar la verdad del Evangelio cuando apenas tenía 12 años de edad. ¿Sí? Siempre estuvo presente allí en la sinagoga con los maestros de la ley. Se sentó en el templo con los fariseos, con los saduceos, con los religiosos de aquella época, y mientras les preguntaba y les respondía a sus preguntas, dice que él crecía en estatura y en sabiduría y en la gracia de Dios. ¿Sí? Crecía cada día. Entonces lo vemos allí, que siempre estuvo interesado por los negocios del Padre. Cuando se les extravió a ellos y se fue por algún tiempo y le encontraron, ¿cierto?, en el templo, discutiendo allá con los maestros. Entonces, cuando le reprenden sus padres, dice, no sabéis que me es menester estar en los negocios de mi Padre. Entonces, dio su tiempo para estudiar la palabra del Señor. Qué importante esto. Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, ¿sí? Lo vemos interesado, disciplinado, estudiando las Escrituras. ¿Cuánto nos cuesta a veces escudriñar las Escrituras? ¿Cuánto nos cuesta a veces, teniendo la Biblia, leerla? ¿Sí? Cuando hay millones de personas en el mundo que anhelan tener la Biblia que usted tiene, tener acceso a la Biblia que usted tiene. La Biblia que usted la pueda bajar una aplicación ahí a su celular, a su teléfono, y va a tener acceso a todas las versiones de la Biblia que usted quiera, en todos los idiomas. Hay gente en el mundo, en muchos países, donde no pueden acceder a ella porque está prohibida. So pena de qué, de ir a la cárcel, o so pena de ir a la muerte, condenados a muerte por tener una Biblia. Países comunistas y regímenes totalitarios, tener una Biblia es un delito. Es como tener algo completamente peligroso, nocivo, y mucha gente, cuando son descubiertos, van a ir a dar a la cárcel por tener la palabra. Entonces dio su tiempo, ¿para qué? Para estudiar la palabra. Desde que era un muchacho hasta los 30 años, ¿sí? Estudió las Sagradas Escrituras, estudió la ley, escuchó en las sinagogas a los patriarcas, a los rabinos, ¿cierto? A los maestros, ¿sí? Estudió con ellos, discutió con ellos, ¿cierto? Las Sagradas Escrituras, escuchó a la sinagoga, aprendió de sus padres para poder estar listo por completo para comenzar su ministerio de enseñanza de la palabra del Señor. Uno de los fuertes del ministerio de Jesús fue la enseñanza. Y por eso se ganó el título de maestro, rabí, le decían a él, ¿sí? A los 30 años demostraba el conocimiento de las Escrituras.
y la autoridad que eso le da. Se dio a sí mismo para sanar a los enfermos, ¿sí? Él se comprometió con los enfermos, tuvo compasión de los enfermos. Jesucristo sanó a muchas personas y sacó demonios, los liberó de esos lugares de tormento, de esos espíritus, de esas legiones que tenían muchos de ellos atados espiritualmente por los demonios. Nunca estuvo tan ocupado como para ocuparse de las necesidades de los que le buscaban. Siempre estuvo dispuesto. Siempre estuvo dispuesto y atendió a todo aquel que le buscó. A todo aquel que requirió de él, siempre le atendió. Recordemos cuando Bartimeo, estuvimos hablando ahora días de Bartimeo, escuchó que el Señor estaba cerca, el ciego Bartimeo. Y el ciego Bartimeo, cuando se dio cuenta que Jesús, porque ya conocía de la fama de Jesús, alzó la voz allí en Marcos, capítulo 10. Dice que Bartimeo levantó la voz, ¿sí? Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le decía. Allí en Marcos, capítulo 10, nos dice aquí la palabra del Señor, Marcos capítulo 10, en el verso 47. Encontramos aquí el texto 24, 47, 24, 10, 47. Dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó el discípulo y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús dijo, ¿y Jesús qué? Dice que muchos le reprendían diciéndole, cállate. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y le llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate y te llamo. Él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, ahí está el Señor deteniéndose en medio de una multitud que le apretujaba, que le oprimía, porque muchos buscaban, ¿cierto?, una respuesta en Jesús. Pero Jesús se detuvo ante el llamado de este hombre necesitado, ciego. Aunque solo era un ciego pobre que mendigaba junto al camino, entonces, para vivir, ¿cierto? Mendigaba solamente para sostenerse, porque no había otra manera de sostenerse. Ante los ojos de los demás era sin valor, porque muchos le menospreciaban, muchos le decían, cállate, cállate, ¿cierto? Le querían oprimir. Jesucristo sí se detuvo ante su necesidad y ante su clamor. Y Jesucristo siempre tiene tiempo para escucharnos. Siempre que usted disponga su corazón para buscarle, siempre Él va a estar dispuesto. Él dice, el que viene a mí no le echo fuera, el que no le echo fuera. Siempre tendremos la atención de Él. Buscadme y viviréis. Buscadme. ¿Sí? Dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que ejercitarlo con Él. Dio su tiempo para instruir a los discípulos. Él reunió un grupo a los cuales llamó discípulos, los hizo discípulos, después fueron los apóstoles, y les enseñó. Aunque el Señor enseñó y ministró a las multitudes, su ministerio principal se enfocó en 12 personas, en 12 discípulos. Como sabía que se les confiaría una misión muy importante, la gran comisión. Era necesario que ellos fueran instruidos, que ellos experimentaran. Por eso él predicaba a las multitudes, pero a los discípulos les enseñaba. A las multitudes les enseñaba por parábolas y a los discípulos les explicaba las parábolas.
¿sí? Ellos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Cuando somos discípulos del Señor hay que pagar el precio, ¿sí? Ellos dejándolo todo, Pedro, Juan, todos ellos dejaron sus trabajos, dejaron sus redes, dejaron sus barcas, dejaron muchas cosas para seguir al Señor. Luego, por eso tuvieron una atención especial, una formación especial. Jesucristo los entrenó durante 3 años. ¿Sí? Durante 3 años ellos recibieron un adiestramiento, una capacitación. Y luego en Mateo 28, 18 al 20, les da una misión, ¿sí? La gran comisión. En Mateo 28, del 18 al 20, encontramos el mandato supremo, el mandato de la gran comisión. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí está el mandato de la gran comisión, la comisión que les fue encomendada a los discípulos y a todo aquel, ¿cierto?, que recibe a Cristo como Hijo de Dios, como Salvador. Estamos llamados a anunciar, cumplir la gran comisión. ¿Y qué mejor época para cumplir la gran comisión de recordar que hace 2000 años el Hijo de Dios vino al mundo a salvarnos? Es una bonita época, oportunidad y temporada para compartir, para cumplir la gran comisión de anunciar a Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces, después de ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Su cumplimiento, el cumplimiento de esta misión comenzó. La encomienda comenzó a ser ejecutada. El mismo día que recibieron el Espíritu Santo, allí en Hechos capítulo 2, ¿sí? El apóstol Pedro es el primero que se levanta lleno del Espíritu Santo a anunciar en esa fiesta que se celebraba en ese tiempo, la fiesta del Pentecostés. Él se levanta empoderado del Espíritu Santo y comienza su discurso, su predicación. Dice que 3000 personas que estaban allí en Jerusalén celebrando la fiesta recibieron al Señor, se convirtieron al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos? Todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua, en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Jerusalén, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en todas las regiones de África, más allá de Cirene. Romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, no, estos están ebrios, están borrachos. Bueno, siempre habrá gente que se burla, gente burlándose de las manifestaciones de Dios. ¿Sí? Los milagros, las señales y los prodigios seguirán a los que creen.
Para muchos los señales y milagros y prodigios son simplemente motivo de burla. Siempre vamos a encontrar esa actitud en muchos corazones. Entonces, esta misión que tenemos en nuestros tiempos y el mismo poder del Espíritu Santo que nos puede acompañar y que nos puede empoderar para nosotros cumplir esta misión. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la Navidad, es necesario compartirlo, pero con el respaldo del Espíritu Santo, para que Él abra el entendimiento y vemos allí esa manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Él se dio a sí mismo como amigo, ¿sí? El Señor Jesucristo se dio a sí mismo como amigo. En todo momento, el Señor dio todo lo que tenía por los demás. Cuando visitó a María, a Marta y a Lázaro allí en Betania, cuando iba camino a Jerusalén, siempre pasaba por Betania y pernotaba en ese lugar. Esa familia era muy apreciada por Jesús, ¿sí? Y pasaba ahí con el propósito de descansar, continuó dándose a sí mismo, mientras María escuchaba sus enseñanzas. Pues Marta estaba ya afanada y turbada con muchos trabajos, haciendo mucho oficio, ¿sí? Ese pasaje pues ya muchas veces lo hemos compartido. Entonces la vida del cristiano debe caracterizarse por dar, por darse a otros, ¿sí? Entonces no podemos concebir Navidad sin ese espíritu dador, sin ese espíritu generoso, porque eso encierra la Navidad. Jesús se dio a sí mismo por, para nuestro bienestar. Entonces, el verdadero discípulo, el verdadero creyente de Cristo, seguidor de Cristo, se debe caracterizar por ser un dador. Dios ama al dador alegre. Esto es algo que no solo debemos hacer durante la Navidad, sino durante todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? No solamente en Navidad. Si ese espíritu de la Navidad también despierta ese espíritu de generosidad en muchas personas. Pero lo triste es que muchas veces después de que pasa la Navidad eso se olvida y no se sigue haciendo, no se sigue practicando. La generosidad se debe practicar siempre. La generosidad es parte de nuestra identidad con Cristo, ¿sí? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es parte inherente de la identidad de Cristo. Debe ser la manera natural de comportarnos, de corresponder, ¿cierto?, a ese amor de Dios, ayudando también a otros. Entonces Dios es un Dios dador y dar es un recordatorio, ¿sí? Un recordatorio constante de que lo tenemos a Él y que Él es el proveedor y en Él tenemos todos los recursos totales para que nosotros también podamos dar a otros. De la iglesia del Nuevo Testamento dio el ejemplo de dar, de compartir, de compartir sus posesiones, sus riquezas con los que no tenían. Eso hizo de que en la iglesia se supliera toda necesidad en la gente. Y por eso la gente se maravillaba al escucharlos a ellos y al ver cómo se amaban, ¿sí? Cómo ellos se amaban. Esa era la característica, porque los que tenían mucho compartían con los que no tenían nada. Iban por las casas compartiendo el pan con alegría, con sencillez de corazón. Y por eso el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 4, versículo 32, encontramos aquí lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. ¿Sí? Ese era el ambiente, ¿sí? Ese era el ambiente de la iglesia. Y todas las cosas las tenían en común. El verso 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común, en comunidad. Y entonces por eso no había necesitados en esa iglesia. La generosidad estaba siempre
presente. Entonces, si damos con generosidad, de igual manera recibiremos generosamente. Segunda de Corintios 9, segunda de Corintios 9, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 6, versículo 6. Pero os digo esto, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, el apóstol Pablo nos recuerda que nuestra generosidad o la carencia de ella afecta nuestro futuro de una manera u otra. ¿Sí? Es importante que revisemos el corazón. Cuando el corazón se cierra, cuando el corazón se endurece, el puño también se cierra para dar. Y entonces retenemos y retenemos y retenemos. Y de esa manera también estamos haciendo que la bendición se detenga sobre nuestra vida. Debemos compartir el Evangelio lo más que podamos. La más grande necesidad que tiene este mundo es un Salvador. Es que se les anuncie que hace 2000 años la respuesta para su vida ya vino y que está siempre dispuesta y que podemos acceder a ella en cualquier momento. Este es un tiempo propicio para dar de lo que usted tiene. De gracia recibiste, da de gracia. No se quede simplemente con saber de que usted es salvo y los demás. Entienda de que los tiempos están acortando y que la gente no tiene la vida comprada. La pregunta es, ¿todos en su casa ya recibieron a Cristo? ¿Todos en su casa ya aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Sus amigos van a ser salvos? ¿Sus amigos van a estar con usted compartiendo eternamente en el cielo? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer para que no demos las cosas por hechas. Y aprovechemos esta época para dar bendición. Y la más grande bendición es compartir del amor de Dios, compartir de Cristo a nuestros familiares, amigos y allegados. Quédese con estas reflexiones. Entonces, ¿cuál es la actitud cuando usted regala en este tiempo de Navidad? ¿Lo hace simplemente por cumplir? ¿Lo hace por alegría? Usted ha permitido que el materialismo opaque el verdadero sentido de la Navidad. ¿Sí? ¿Qué puede hacer durante este tiempo de Navidad para dar a otros? ¿Sí? Para dar a otros fuera de su hogar. ¿Sí? Personas que quizá usted no conozca o personas que quizá usted conozca pero que sabe que tienen una necesidad, que tienen un faltante. Bueno, es un tiempo propicio para dar. La Navidad nos enseña generosidad, como lo vimos en el día de hoy. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, por tu inmenso amor, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que continúes hablándonos el corazón y llevándonos a entender, Señor, oh Dios del cielo, que la Navidad es, oh Dios del cielo, un tiempo importante, especial, Señor, para practicar, Señor, para seguir tu ejemplo y para ver, Señor, oh Dios del cielo, cómo, Señor, hemos recibido tanto y que estamos llamados también, Señor, a compartir con otros. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que despiertes ese espíritu generoso, Señor, en los corazones, en tu pueblo, en tus hijos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. Nos vemos entonces mañana en tu tiempo devocional Cita con Jesús. Y recordarles adquirir el libro Camino, Verdad y Vida, que ya está en
a la venta en Amazon. Bendiciones para todos y feliz día. Hoy quiero decirte que tu jornada espiritual comienza ya, comienza aquí. Por eso te invito a ser parte de esta experiencia transformadora con el libro Mi Libro Devocional Camino, Verdad y Vida. Ahora disponible en 2 tomos y también en un formato digital. El tomo 1 es de enero, febrero y marzo, 3 meses donde vamos a ser guiados por la verdad para transformación de nuestra vida. Y el tomo 2, abril, mayo y junio, que es la plenitud de vivir en el Espíritu. Así estamos con estos 2 tomos, ambos están diseñados para ministrar tu vida a través de reflexiones diarias basadas en la palabra de Dios. Cada día el devocional te va a llevar a profundizar en su verdad, a sanar heridas, a encontrar propósito en cada paso de tu camino espiritual. Está disponible también en formato digital y lo puedes llevar contigo donde quiera que vayas. Estos devocionales lo puedes llevar en tu teléfono, en tu tablet, tenerlo en tu computador cuando vayas a hacer algún trabajo, alguna cosa. Sacas tu tema, lo lees, meditas en la palabra, te alimentas espiritualmente. ¿Por qué adquirir estos libros? Bueno, porque son una herramienta poderosa para tu crecimiento espiritual, porque son perfectos también para dar como regalo. Los puedes dar ahora en diciembre, aprovechar y dar este regalito y compartir así la fe con otras personas que quieras que conozcan del Señor o se alimenten, mejor. Son útiles para el estudio individual o en grupo. Por eso adquiere ya este libro que está disponible impreso y digital. ¿En dónde? En las tiendas de Amazon. Tú te metes a la página de Amazon, colocas mi nombre completo con apellidos, Amparo Ramos Solarte, y allí te va a salir los libros. El tomo 1 sale el 8, que es el 8 de diciembre, que es el día del lanzamiento. Ese se pone en venta el 8. Pero ya los demás están listos para que los puedas comprar y adquirir. Puedes regalar uno y la otra persona que compre el otro. Es una buena opción. Camino, Verdad y Vida es una guía para caminar en la luz de Cristo, para caminar a la luz que Él nos muestra, vivir en la verdad y experimentar esa plenitud de vida que solamente Cristo nos puede dar. No te lo pierdas.